Jorge Martín Frías, es eurodiputado de Vox. Bueno, él cuando llega, le voy a dar la bienvenida. Señor Jorge Martín es tu nombre, no es tu apellido. No, Martín es mi apellido. Ah, eso le quería preguntar. Jorge es el nombre. Jorge es tu nombre, yo sé, pero pensé que de repente no, Martín era tu nombre. No, Martín es el primer Señor apellido Martín. Y Frías el segundo. Muy bien. Usted, encantado. Encantado. Ah, bueno, primer invitado que me da la mano, ese es un hombre educado. Aprendan todos los que vienen a este programa que me tienen miedo, al señor Jorge Martín. Tranquilo. Señor Martín, ¿usted llegó al aeropuerto nuevo o al viejo? Yo llegué al viejo y de hecho creo el último día, el sábado era el último día del aeropuerto viejo. En las horas del cierre, en las horas de... Sí. Bueno, espero que cuando usted regrese a su patria las cosas estén mejor. Es un nuevo, son las primeras horas también de un... Es que por eso yo no me sumo al cargamontón, pero sí ha de estar previstas ciertas cosas, ¿no? Por lo menos la señalización, la indicación a la gente, que todos siempre paramos perdidos. Imagino, por lo que he estado viendo. Sí, y los aeropuertos de Europa que son tan grandes, si no te guían también te pierdes, ¿ah? Sí. Ahora, en España no tenemos ese problema porque todos hablamos español. Bueno, y entonces... usted ha venido invitado por el Parlamento, ¿no es cierto? Yo he venido, bueno, yo soy, como usted ha dicho, soy eurodiputado de Vox y además director de su fundación, de la Fundación Disenso, y he venido como diputado a la cumbre de Eurolat. Eurolat es la asamblea parlamentaria en la que está por un lado el Parlamento Europeo y por otro lado distintos parlamentos de América Latina. De Iberoamérica. De Iberoamérica, correcto. Además usted es filósofo. Bueno, licenciado en filosofía. Bueno, entonces vamos a hacer filosofía de la política porque, sinceramente, me va a perdonar, pero yo quiero preguntar, ¿en qué terreno cree usted que estamos hoy en la política, no solo peruana, sino la política internacional? Mire, acaba de renunciar Hernando de Soto, a quien usted debe conocer, un economista que, bueno, últimamente él se creía el papá de Tarzán, ¿no? Pero como que él era el único. El día previo fue con su perro a una entrevista de televisión y fue un lío de perros, parecían amores perros, lo que pasaba en Progresemos. Usted se ríe, pero a mí me da vergüenza. Ya renunció y ahora el presidente de Progresemos lo va a denunciar por difamación y un largo etcétera. Y luego siento que todos están como embroncados, como que gritan. No sé si es el síndrome Milei, ¿no? No sé si es tratar de... Milei era un rockstar, pues, ¿no? Y era su propia identidad. Y en España pasa lo mismo. Yo leo las redes y todo lo que se gritan ustedes también es de... ¿Qué ha pasado con la política? Eso quiero entender. ¿Cómo se llevan hoy las elecciones, los que quieren entrar a la política? ¿Qué tienen que entender? Yo sé que es amplia la pregunta. Bueno, en primer lugar, evidentemente... Hay siempre personas que quieren emular otro tipo de liderazgos y los liderazgos no son emulables. Usted es Milagros Leiva y yo no puedo tratar de imitarla y si tratara de imitarla lo haría mal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estamos inmersos en un proceso de transformación que no solo afecta al Perú, tiene un carácter internacional. De hecho, en la propia Unión Europea, en el Parlamento Europeo, es algo que se ve constantemente a diario, porque hay, digamos, una especie de régimen que empieza a agonizar. Y de hecho se da por ejemplo en Europa todos tenemos esa imagen de la Unión Europea y de Europa como ideales vinculados a la idea de la democracia, a la libertad de expresión y demás. Correcto, pero eso se está degradando, ¿no? Y eso se está degradando hasta el punto de que los propios gobernantes y los propios líderes de la Unión Europea en muchos casos se niegan a escuchar a sus propios gobernados e incluso les faltan en cierto modo al respeto. Y incluso hacen a veces injerencias en determinados procesos electorales e incluso se está llegando a la censura en muchos casos, como sabemos. Y toda más la aplicación de la censura lo que lleva es al efecto exactamente contrario. Y nos encontramos además en que Europa es en este periodo histórico y sin haber una guerra de carácter mundial, obviamente hay un conflicto, hay una guerra con el invasor ruso y Ucrania, en la cual hacía décadas que no se veía que efectivamente en Europa se estaban perdiendo libertades y que la democracia estaba amenazada precisamente por
quienes, desde las propias instituciones, bajo la bandera de decir que de aquí no van a proteger, lo que están haciendo es ponerla en peligro. Pero, o sea, usted, bueno, la gente izquierda le va a decir que usted es un ultraconservador, un facho de derecha y todo todos los epítetos que le cae a Vox, pero cuando los he escuchado hablar, y me gustaría que ponga los puntos sobre las IES para que la gente entienda bien su filosofía, su punto de vista, es que ustedes sienten que a veces la agenda progre, ¿no? ha sido espectacularizada, llevada, ¿no?, al oxímoron, pero que se ha dejado de lado, uno, los derechos básicos de mucha gente que todavía está en pobreza y que por defender ciertas causas que para ustedes no deberían de existir, se ha cancelado, uno, la inseguridad. He estado viendo los enormes, no voy a decir escándalos, pero el barullo espeluznante que ha ocurrido después del triunfo del partido de la Champions League, del Paris Saint-Germain, de lo que ha pasado en París, de cómo un grupo, ¿no?, de que, claro, después decían, esta es la culpa de los migrantes, ¿no?, pero han destrozado una ciudad y uno no entendía por qué tanta rabia, pero no solo habían migrantes africanos, también habían parisinos. Entonces, como que la gente está muy molesta y eso yo quiero entender cuál es la posición de Vox frente a todo. Y acá ni se diga, ¿no? Hoy día hemos encontrado que incluso hay más fosas con más muertos empatadas, una zona donde la minería ilegal pues ha ganado terreno. Entonces, por eso era mi primera pregunta. ¿Qué le ha pasado a la política y al político en general? ¿En dónde se perdió? Bueno, el problema es que han hecho de la política una religión, especialmente la izquierda, el fanatismo climático, por ejemplo, que ya tiene sus propios sacerdotes y tiene su propio credo. Además, ¿y cuál era el dogma de esta nueva religión? El dogma de esta nueva religión es todo lo que estamos viendo, por ejemplo, con el famoso apagón eléctrico que ha habido en España. En España ha habido un apagón en todo el territorio nacional. No estamos hablando de que haya habido un apagón en una provincia. No, en toda España. ¿Provocado? En todo el territorio nacional. No, bueno, provocado por ese fanatismo de poner en prueba para que todos fueran renovables, y eso lo que hizo es que el sistema colapsó. En vez de coger y utilizar todos los recursos, toda la energía para garantizar el suministro, el sistema colapsó. En España, por ese fanatismo climático, por ejemplo, hay una ley que impide que se exploren los recursos naturales. No digo ya ni siquiera que se hagan uso, digo que se exploren. Lo cual es... o sea, nadie puede ir a un cerro y ver si hay oro. Cerros, si hay las famosas denominadas tierras raras, o todo esto. O lo que usted también acaba de decir con el tema de la inmigración ilegal, es un problema muy importante en toda Europa. En toda Europa. Lo que usted, pero acá también es un gran problema lo que ha pasado con Venezuela, ¿no? Lo que pasa en Venezuela, ustedes de hecho han recibido creo que 1,5 millones de venezolanos. Además. Y muchos de algunos culpables de sicariato y todo lo que hemos visto, no solo son peruanos, muchos son venezolanos y colombianos. Del Tren de Aragua. El Tren de Aragua, que ahora es una organización terrorista para Trump. Etcétera. Pero en Europa, de hecho, empieza a haber ya barrios, pueblos en los que la inmigración ilegal o la inmigración musulmana es superior a la inmigración nativa, por decirlo de algún modo. Y eso está generando además unos conflictos muy, muy importantes, porque entre la inmigración española o iberoamericana tenemos, si me permite la expresión, incluso un mismo concepto de pecado. Tenemos un mismo idioma, unas mismas lenguas, unas tradiciones similares. Correcto. Pero ahí no, ahí está lo que es el Islam, que es esta religión en la cual la mujer tiene un papel, en el cual los homosexuales son maltratados o colgados, y todo eso es lo que está llegando a Europa, y eso es lo que usted vio, es lo que hemos visto también en Reino Unido. Terrible. Es lo que hemos visto también cuando hubo los atentados, el terrible atentado del 7 de octubre en Israel. Las plazas públicas
muchas de las plazas públicas de distintos países de Europa, desde Madrid, Londres y demás, se llenaron de gente vanagloriándose de esos terribles asesinatos. Y eso es lo que tenemos en Europa, pero eso está en Alemania, está en Francia, está en Italia. ¿Y qué tenemos en América Latina? Porque, a ver, la grita también están en los parlamentos europeos, ¿no? La grita, o sea, que se insultan, la mofa, eso, que siempre es parte de la política, digamos, o sea, a través de las noticias, no solo el Parlamento Europeo, los parlamentos asiáticos igual, ¿no? Pero que yo me pregunto a dónde estamos yendo en general, porque, a ver, ustedes siempre han sido críticos de la Agenda 2030, 2030, ¿no? Y Trump ha ido aún más allá, ¿no? Ahora con su ascenso, para empezar cerró USAID, ¿no? USAID que se demostró, que se ha demostrado que en muchos países ha servido para hacer injerencias, porque además ha condicionado la ayuda en muchos casos a la aplicación de una determinada agenda ideológica. Sí, claro. Lo cual es una barbaridad. Y bueno, y Trump lo ha cerrado por eso. No, por eso. Y además, de hecho, incluso eso, pensémoslo bien, que además se hacía con el dinero de los contribuyentes americanos, incluso sin que el propio contribuyente americano supiera para qué se estaba destinando su dinero. Ahora mismo, por ejemplo, la Unión Europea, la Comisión Europea, que como está en esa narrativa y en esa histeria anti-Trump, ha creado una cosa que es quiere emular al USAID y, por ejemplo, para Iberoamérica quiere destinar hasta 2027, creo que son 45.000 millones. Igual que antes, sujeto a criterios ideológicos. ¿Usted no está en contra de Trump? ¿Usted no está en contra de Trump? No estoy en contra de Trump. Tampoco lo abrazo, decir, yo soy español. Yo con Trump comparto algunas cosas y otras no. ¿Por qué? Porque mi país tiene una realidad local que es distinta de la de Estados Unidos. ¿Pero le critica algo? No. ¿No? Bueno, critica. No estoy de acuerdo. ¿Que hubiera llamado a Elon Musk, que luego terminó renunciando? ¿No fue demasiado osado? ¿Que fuera su funcionario? Pero la salida es una buena salida, por lo que hemos visto. De hecho el propio Elon Musk, si no recuerdo mal, puso un post que dijo: ahora los medios van a intentar lanzar mensajes como que estamos divididos y demás. Ya, pero los aranceles fue algo complicado, ¿no? Al inicio del gobierno. Bueno, incluso al Perú le clavó aranceles cuando nosotros no teníamos nada que ver en la histeria. Bueno, los aranceles nosotros somos los primeros que somos contrarios, obviamente, a que se apliquen aranceles. Por eso sí me parece crítico. De hecho, Santiago Abascal, en la CIPAC, ha sido el único español que en la CIPAC en Washington dijo que ojalá no llegaran esos aranceles. Pero el señor Trump llegó con un programa electoral. Sí, claro. Y lo está cumpliendo. ¿Hay una parte que me pueda a mí gustar al 100%? No. Pero sí que respeto a aquellas líderes que cumplen con el programa electoral y que priorizan sus intereses nacionales. O sea, ¿a usted le parece bien el proteccionismo? De alguna manera el nacionalismo. No, yo no estoy dando proteccionismo. Lo que estoy dando es que lo que me parece bien es, uno, que un líder político cumpla con el programa electoral por el que ha sido votado. Porque muchos suben y luego cambian todo, ¿no? Y lo cambian todo y no cumplen. O muchos suben como en mi país que no saben ni siquiera qué hacer, ¿no? Ahí está Javier Milei. Javier Milei está cumpliendo lo que él dijo. Totalmente. Y la UNICEF acaba de decir que más de 1,5 millones de niños han dejado de ser pobres en Argentina gracias a Milei. ¿No? Aunque la izquierda le diga de todo. La izquierda y los progres podrán decir lo que quieran. Sí, claro. Pero está logrando lo que él quería. Está logrando lo que él había prometido. Prometió y además lo mintió. Él dijo desde el principio: no hay plata. Y no hay, pues. Y ahora va a empezar a ver. ¿Y qué pasó con el Perú? Porque usted algo sabe, y además Vox estuvo con Keiko, Vox estuvo con Rafael López Aliaga, no sé si son los candidatos que ustedes más aprecian en el Perú, pero ¿cuál es su lectura de la política peruana? Porque a nosotros nos avergüenza, ¿no?, tener a 3 presidentes presos, uno va en camino, Vizcarra va al cuarto, la señora Boluarte, bueno, no sé ni dónde está parada y también va a ir... ya está siendo procesada, tiene 4 denuncias de la Fiscalía. En fin, ¿qué piensa usted de la política peruana? A ver, te voy a hacer los máximos respetos, no estoy en mi país. Lo que pienso, sí que a efectos de las siguientes elecciones de abril del 26, si no me equivoco, es que primero hay que tener en cuenta de dónde viene el Perú, en cuanto a eso que usted acaba de relatar.
de un presidente que intenta dar un autogolpe de Estado, que es frustrado, que el Congreso, el Poder Legislativo está a la altura en ese momento de las circunstancias y sobre todo el pueblo peruano, que da una lección a muchas naciones democráticas, que además resiste porque ya, como todo el tiempo parece siempre queda muy lejano, cuando esto fue hace 2 años, si no me equivoco, hubo 3 presidentes, el de México, Petro, Colombia, El de Colombia. y el argentino, en este caso Fernández, que si recuerdan, que estaban haciendo presión para que sacaran de la cárcel al golpista. A Pedro Castillo, pero A Pedro claro. Castillo. Al pobre hombre, decía. El perseguido. Y el Perú resistió. De hecho, por eso nosotros... Bueno, y le hicieron la ley del hielo y la ley del insulto a Dina Boluarte. Que eso yo me acuerdo clarito. Por eso nosotros, de hecho, nosotros a través de la Fundación Disenso montamos Foro Madrid en Perú, sobre todo para atraer a todos nuestros aliados internacionales y apoyar al Perú frente a esa presión que estaba teniendo por todos lados, simplemente por cumplir con su Constitución, y además era algo en lo que el Poder Legislativo estaba estando a la altura y sobre todo que los propios peruanos estaban. Entonces, acuérdese, señor Martín, que además López Obrador se llevó a la esposa. O sea, por Dios. Bueno. ¿No? Y ahora Lula se llevó a Nadine. O sea, ¿de qué estamos hablando? La izquierda siempre se protege. Sí, no, y López Obrador, que como usted sabe, tiene un discurso totalmente anti-español y de leyenda negra y de tergiversación de la historia y de qué malos son los españoles, pero sin embargo su mujer acaba de pedir la nacionalidad española. Acaba de pedir la nacionalidad. Sí, son tan malos los españoles que ha pedido la nacionalidad. Entonces, bueno, entonces el Perú... Pero siempre están en un trono intelectual. Bueno, siempre están en un trono intelectual. Usted, para muchos progres españoles, es un apestado, ¿no? Para la izquierda peruana... Pero como diría un argentino, me chupa un huevo. Con perdón. Pero, o sea, quiero decir, sí, claro, pero ¿por qué? ¿Pero por qué está ese... ¿Por qué? ¿Por qué está ese estigma? ¿Por qué siempre aparte que para nosotros, que me digan eso, son medallas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora se están rompiendo esas barreras? Porque también lo que había hasta la fecha, esa supuesta, digamos, si quieren llamarla usted derecha o centro derecha, lo que hacía era que legitimaba a la izquierda. Nosotros lo que nos encontramos en España con el Partido Popular, con la Argentina de Macri, lo que nos encontramos era que llegaban líderes que decían ser distintos, que decían ser alternativa a esa izquierda, y lo que hacían era que asimilaban las políticas de la izquierda, que las legitimaban. Del mismo modo, y a la vez que se legitimaban, estigmatizaban incluso a aquellos mismos que les habían votado para representarlos. Y eso es lo que ahora ha cambiado radicalmente. Porque ya hay nuevas... O sea, le perdieron el miedo a la izquierda. Claro. Bueno, hubo algunos que nunca tuvimos miedo. Yo lo sé, pero... Otra cosa es que ya cada vez hay fuerzas políticas o fuerzas patriotas y conservadoras que cada vez tienen un mayor apoyo popular, porque las sociedades se han hastiado de que cuando usted, por ejemplo, si usted tiene miedo de que su hija salga a la calle en París o en algunas ciudades y le llamen racista, la gente está harta, porque no es una cuestión de racismo o no racismo, es una cuestión de, oiga, yo quiero que mi hija salga tranquilamente por la calle. Y encima usted, que es el que abre las fronteras, el que les da ayudas, mientras que el resto de la gente que trabaja y que cumple con las leyes, no le da, entonces encima usted me está insultando. Y eso es lo que le está pasando a muchísimas personas, en Argentina, en España, en Perú también, en Perú y en Europa, que entonces la gente le empiezan a insultar y al final pues dicen, oye, no, usted me podrá llamar lo que quiera, pero yo estoy con este partido político porque está defendiendo los intereses míos, los defiende además sobre todo de clases populares.